Hello, hello, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren maravillosamente bien. La verdad es que el día de hoy, pues es un lunes de iniciar una semana, un lunes donde la verdad, pues yo me siento muy contento porque verdaderamente hace tiempo que dejé de odiar los lunes. Me di cuenta con el transcurso de la vida que yo no odiaba los lunes, lo que odiaba era la rutina que yo hacía toda la vida obviamente los lunes, ¿no? Entonces, para mí, pues obviamente el día de hoy quiero precisamente compartirles esa idea, porque al final del camino, pues de ahí parten muchas cosas, ¿verdad? De ahí van a partir algunas situaciones donde tú vas a tener que decidir o aprender a tomar ciertas decisiones que te permitan de cierta manera poder disfrutar el estilo de vida que tú quieres y que repito, no tienes que esperarte a ser millonario, no tienes que esperarte a tener grandes resultados, sino al contrario, tienes que empezar a hacer algo el día de hoy si quieres que tu mañana sea diferente. Te saluda tu amigo Rubén Rodríguez, si no me conocías, desde el día de hoy estoy transmitiendo desde el Estado de México, andamos acá de visita y pues el día de hoy precisamente no podía faltar la realización de este podcast. Entonces te pido nada más que me ayudes a compartir si es que me estás viendo en alguna otra plataforma, si me estás viendo posgrabado, pues simplemente también te pediría de favor que me ayudes a ir, regalarme un like si es posible, para que obviamente podamos llegar a más y más personas, ¿ok? Así que no olviden compartir que estamos en la comunidad. Y pues el día de hoy vamos a ver el episodio número 25, hablando del capítulo número 5 y vamos a hacer un pequeño análisis del capítulo número 5 titulado La ilusión del empleo seguro, entre comillas, ¿verdad? También cuando la estabilidad se convierte en una trampa. Y quiero empezar diciendo, chicos, que yo jamás, jamás, y tengo años que lo reafirmo, jamás he dicho que ser empleado sea malo. Incluso a veces sí he dicho, es gacho en algunos casos, pero no es que sea malo, simplemente el problema de ser empleado es que a veces nos compramos una falsa trampa. Llega un momento donde nos pasa eso que incluso algunos gobiernos le aplican a la gente hoy en día, que se conoce como el síndrome de la rana cocida. Por favor, pónganme ahí un número 7. ¿Quién no conoce el síndrome de la rana cocida? Un número 7. ¿Quién no conoce esto? Para poder compartirles aquí a mi equipo de Zoom, que siempre bien virtuosos, siempre bien disciplinados, están conectados, ¿verdad? Aprendiendo todos los días, trayendo a su mente, pues, algo nuevo y algo fresco, ¿verdad? Entonces, ¿no la conocen? Perfecto. Se los voy a platicar rápidamente a qué refiere esto del síndrome de la rana cocida. Resulta que el síndrome de la rana cocida, te lo voy a platicar desde la fábula, que, o más bien, es una reflexión, de hecho fue un experimento real, esto tú lo puedes investigar por ahí, y fue un experimento real, en donde te vas a dar cuenta que pusieron una rana, y está comprobado que una rana, si tú la avientas al agua hirviendo, o sea, si tú tienes una rana y la avientas así a un pocillo de agua hirviendo, la rana tiene la capacidad de brincar y salirse de la olla, ¿eh? O sea, sí, pero rápido, exofactamente, o sea, son segundos. Sin embargo, si esa rana, en lugar de echarla directamente al agua hirviendo, la pones en agua templada y pones a la rana se puede mantener ahí porque está en el agua templada. Si tú empiezas a subir la temperatura del hervor del agua, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, ¿qué crees? La rana se empieza a condicionar a la nueva temperatura, pero como va siendo poco a poquito, la rana no se da cuenta. Entonces, técnicamente, la rana empieza a sentirse más confortada y más confortada y más calientita, pero se va adaptando. Entonces, llega un momento que ya la temperatura ya es más alta y de repente la rana como que ha de decir, cara, y como que esta temperatura ya está medio rara, y de repente la rana, cuando ya quiere salir de la olla, ya no puede. ¿Por qué no puede? Porque básicamente pues ya la cosieron, ¿verdad? Ya la cosieron, pero le fue poco a poquito, poco a poquito. Entonces, a eso se llama el síndrome de la rana cocida. Entonces, ¿a qué refiere el síndrome en este sentido, chicos? Refiere en gran manera que a veces nos aplican, y repito, a veces también los gobiernos aplican esto y le van dando a la gente poco a poquito, cosas que a la vista se vea, que van haciendo, te van dando ayuditas, te van dando, y cuando menos sientas, vas a estar más atrapado que nunca. Pero el problema no es eso, el problema es cuando nosotros solitos nos metemos a lugares donde pues los empleos pues van haciendo esa labor, ¿verdad?
van haciendo esa labor, tú dices, voy a trabajar aquí mientras me capitalizo, mientras hago otra cosa, y cuando menos ves, pues ya se te fue el año y si te pagan aguinaldo, dices, ay, bueno, pues ya llegó el aguinaldo. Ya nada más me pagan el aguinaldo y doy las gracias porque yo quiero hacer mis sueños, yo quiero hacer cosas diferentes. Y de repente, pues te das cuenta que llega enero y como te gastaste todo el dinero en diciembre, pues no traes lana. Y dices, bueno, nada más enero para recuperar febrero, para recuperar diciembre. Y de repente te das cuenta que en enero no te alcanza y de repente te vas a febrero, pero ya se vienen los regalos del Día del Amor y la Amistad. Entonces, bueno, nada más para comprar el regalito del amor y la amistad, y de repente de ahí se viene marzo y dices, ay, pero ya vienen las vacaciones de primavera, vámonos de vacaciones, pues ya nada más, me van a dar, ya como ya cumpliste el año, pues ya me van a dar mis vacaciones. Entonces, pues voy a aprovechar, voy a agarrar mis vacaciones y me voy a ir de vacaciones con esto, pero que me las pagan. Y de repente de ahí viene abril y dices, híjole, el día del niño, ¿qué le voy a dar a mi hijo? Y de repente dices, no, pero no creo que sea tan importante. Y de repente escuchas que te dicen que en mayo va a ser el reparto de utilidades, ¿verdad? Y que dices, no, pues ya nada más me espero el reparto de utilidades. No es que sea malo que paralelamente construyas tu negocio de redes con un empleo. De hecho, si quieres que te sea franco, y más bien, si te pones a estudiar la historia de cómo nacieron las redes de mercadeo, nacieron para que tú aprendas a hacer redes de mercadeo paralelamente a un trabajo tradicional. De ahí nace esa frase que me han escuchado a mí, que yo no la inventé, yo se la escuché a un gran mentor, Jim Rohn, que decía, de 9 a 6 de la tarde, pues ve y trabaja por tu sueldo, pero de 6 de la tarde a 9 de la noche trabaja por tu sueño. Y ese es el problema de las grandes mayorías, que las grandes mayorías no están dispuestos a dar ese extra. Y por esa razón, ¿cuál es el problema? Que por otros lados, bueno, aparte, ¿no? Por otros lados, siempre vas a escuchar líderes o mentores que te dicen, quema tus barcos, quema, renuncia totalmente, porque en teoría, cuando tú te sientes en esa presión, te mueves y tienes resultados. ¿Por qué? Porque tienes un perrote increíble. De hecho, por ahí en mi canal, posiblemente, si le pones de nada sirve la técnica, Rubén Rodríguez, tal vez te salga un video que habla de eso, de nada sirve, la gente siempre está muy preocupada por querer recibir una técnica de cómo hacer redes de mercadeo y bla, 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 bla. El punto no es la técnica, el punto es entender realmente dentro de ese proceso que tienes que tener algo que te estés, por el cual te muevas, un porqué verdaderamente poderoso y a veces hasta doloroso para que tú te puedas mover, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el problema? Yo personalmente, yo no recomiendo renunciar a tu trabajo de primera instancia. El problema es que mucha gente precisamente tiene el síndrome de la rana cocida y como tiene el síndrome de la rana cocida, pues obviamente ni picha ni cacha, o sea, es decir, no hace ni uno ni el otro. Entonces, obviamente ese es un problema. ¿Por qué? Porque las personas al sentir que obviamente están seguramente, tienen un trabajo aparentemente seguro, y te va llegando ese dinerito que te hace medio sobrevivir, pues no te pones en acción y no te pones a construir tu negocio, no te pones metas diarias, etcétera. Por eso se llama la ilusión del empleo seguro este capítulo. Entonces, ponme un número 5 si te gustó la reflexión de la rana cocida. Y la próxima vez que veas que empiezas a recibir dinero de la nada y como que cosas así medio raras, pues ponte a pensar dos veces cuál es la finalidad. Y no estoy diciendo con esto que no recibas, te estoy diciendo aprende a recibir, pero aprende a ser sabio, aprende a identificar de dónde viene. Nunca permitas que nadie se levante el cuello que no le corresponde en ese sentido, ¿no? Entonces, obviamente de ahí viene esa parte. Y obviamente el día de hoy, pues quiero analizar, chicos, que lo que voy a hablar no es nuevo. Estamos hablando que durante décadas, pues se nos vendió precisamente una idea cómoda, ¿verdad? Una idea cómoda donde te decían, estudia mucho, saca buenas calificaciones, consigue un buen empleo y estarás a salvo, ¿verdad? La mayoría de la gente es más, tú le dices a las personas, ¿qué creen? Que acabo de iniciar un negocio. Ay, ¿cómo crees? Te va a ir mal, eso no funciona. A mí no me gusta emprender, pues nadie te digo que emprendieras, ¿no? O sea, mucha gente que se pone el cuello de, es que o sea, no emprendas, o sea, y mucha gente se preguntará, ¿por qué estos locos siempre están hablando de emprendimiento? Ah, porque nuestro objetivo es encontrar a personas claves que se quieran unir a nuestros emprendimientos. Esa es la diferencia. No, es que yo tengo un negocio de no sé qué y me va mejor, dice, ese es tu problema, que tu ego no te permite entender la diferencia entre tu negocio y el mío. ¿Cuál es la diferencia, Rubén? Que tu negocio
pues tú lo ves nada más para ti y piensas en ti. Y obviamente la diferencia entre tu negocio y el mío es que si tú le enseñas a tener éxito en negocios como el tuyo tradicional, en lugar de estar creando, pues un socio, estás creando competencia, ¿verdad? Y si yo le enseño a otras personas a tener éxito en mi negocio, no estoy teniendo competencia, estoy convirtiendo a un socio y todos nos empezamos a apalancar. ¿Te das cuenta de la gran diferencia del modelo de negocio que nosotros desarrollamos? Es una bendita maravilla. El problema es que mucha gente pues no lo entendemos, no lo asimilamos y pues bueno, entonces precisamente por eso es que nosotros todo el tiempo hablamos de emprendimiento o al menos entender la palabra emprendimiento porque justo hace unos días, esas veces que ya sabes, estoy haciendo por ahí algunas analogías, algunos pensamientos y normalmente, quién sabe, ¿no? De repente se vienen a la mente algunos puntos. Por ejemplo, me puse a investigar realmente qué significa emprender. Entonces ahí te das cuenta porque hay gente que dice, pero ¿por qué emprender? Es que, o a mí que te repito, a mí mucha gente de repente me dice, Rubén, ¿por qué siempre que uno habla, metes el emprendimiento? Le digo, mira, si leyeras, número uno, no tendrías tantos problemas como los que tienes hoy. Sí, señores, y tú que me escuchas, tienes que saber esto. Si sigues haciendo a un lado la lectura, sigues justificándote que no lees por mil razones, que porque te da sueño, que porque no ves bien, que porque no ves las letras chiquitas, que porque no ves las letras grandotas, bla, 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 bla. Si tú no lees, de primera instancia vas a tener que someterte a creer lo que otros te digan. O sea, esa es una gran verdad, ¿no? Si tú no lees, vas a tener que aceptar esa fea realidad. Y número dos, la lectura realmente te ayuda a que tú seas más creativo. Está comprobado científicamente que las personas que no le corren ni a las matemáticas ni a la lectura, que eso serían las dos habilidades principales que te deberían de preocupar de tus hijos en la escuela, no otra cosa, no que te saque el diploma, que salga en el cuadro, no, lo importante no es que apruebe ahí, lo importante es que no sea un reprobado en la vida. ¿De qué te sirve que un hijo traiga, no sé, cuestiones honoríficas si es un reprobado en la vida? No tiene sentido. Me explico, no estoy diciendo con eso que te valga, que no, no, al contrario, o sea, qué padre cuando el niño está, pero tienes que educarlo en esa línea sugerencia, ¿no? Es una sugerencia muy personal, pero siempre enseñarlo a emprender. ¿Por qué emprender? Porque si te vas al diccionario, dice que emprender es un verbo transitivo que se refiere a acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Entonces, obviamente a eso se refiere emprender. Entonces, cuando la gente, ya te lo dije, algo, ¿por qué yo hago este modelo de negocios y no me enfoco meramente en los productos mágicos? Aunque el producto sea muy bueno, los productos son muy buenos y es una gran verdad. A mí lo que me encanta del proyecto que yo desarrollo, los que siempre he desarrollado, es simplemente decirle a las personas, simplemente pues es algo que ya hacía, pues ahora hazlo de una manera diferente, ¿no? O sea, siempre ha sido un cambio de tienda. Pero muchas veces nos aferramos a querer defender lo indefendible en otros lados y está bien, cada quien defiende lo que quiera. El punto no es ese, el punto es de que tú sepas por qué estás haciendo las cosas. Y entendiendo eso, pues a mí siempre me ha gustado las cosas simples, pero lo que a mí me gusta es enfocarme porque yo entendí algo, 9 de cada 10 problemas que en las personas se resuelven con dinero. Nos guste o no, lo creamos o no, lo aceptamos o no, haz una lista de todos tus problemas y 9 de cada 10 problemas se resuelven con dinero. El problema es que allá afuera hay exageradamente charlatanes que más que ayudarte a enseñar dinero, están buscando modelos de negocio para sacarte los 4,000, los 6,000, los 10,000 pesos y la gente no lo entiende. Y esos son los decentes, porque hay quien te saca los 20,000, 40,000 y te venden antigüedades nuevas, ¿no? Entonces, obviamente eso ya es tu responsabilidad. ¿Por qué es tu responsabilidad? Porque al final del camino, pues el problema es que mientras sigas comportándote como un seguidor, en lugar de empezar a tomar las riendas de tu liderazgo, pues vamos a seguir siendo víctimas de esa manipulación. ¿Me explico? Entonces, yo normalmente lo que le digo a las personas, tienes que ser sabio en los negocios, tienes que aprender a hacer esto, porque si no, pues vas a vivir toda la vida esclavizado a esas ideas, ¿no? Y esto del consigue un buen empleo, pues parte en ese sentido que cuando tú le dices a la gente, te decía, ¿no? Oye, ¿qué creen? Que abrí un negocio y la gente que te dice lo que ya te dije, ¿no? No, como crees, te va a ir mal. Pero no les digas, újole, ¿qué creen? Encontré un empleo. Ahora soy el gerente de Coppel, que me está viendo en otros países, pues Coppel es una tienda departamental, ¿no?
aquí en mi país. ¿Y qué te dice la gente? ¡Ay, felicidades! ¡Qué bueno que ya tienes un empleo! ¿No? Aunque ganes el mínimo, pero pues vas a tener un empleo, ¿verdad? Que por cierto, hoy el mínimo en mi país, según mi presidenta, bueno, perdónenme, en otros países lo que pasa es que en México ya se adoptó el concepto presidenta, ya el vocablo español lo hicieron a un lado. Entonces, por eso lo digo así. Yo sé que se dice presidente, pero bueno. Dice que la gente ya subiéndole el mínimo, ya todo el mundo salió de la pobreza. Entonces yo lo creo y entonces quiero creer que toda esa gente ya no es pobre, ya no tiene deudas, ya no tiene situaciones. Luego, ¿cómo le hacen? ¿No? Si yo haciendo lo que hago todavía tengo situaciones, pero dicen que ya no hay gente pobre, yo lo creo, adelante. O por lo menos ya no hay 13 millones de personas pobres, ¿no? Entonces, en ese sentido, chicos, pues quiero que entiendan algo. Al final del camino, lo importante de esto es entender que ustedes cuando van en una vía de un trabajo, no es que sea bueno o malo, sino el punto que veas socialmente que lo que las mayorías creen que está bien, siempre te lo van a felicitar, porque ese es el problema, que muchas veces somos así, bueno, así lo aprendí un día, y se los comparto, somos imitachangos. ¿Dónde va, dónde va Vicente? Ahí va la gente. ¿No? Entonces, normalmente, chicos, tenemos que aprender a entender hacia dónde va el mundo, hacia dónde se dirige. Analiza qué hacen las mayorías y tú vete para el otro lado. Esa es la clave del éxito que yo aprendí y precisamente ese es el reto de hacer redes, porque técnicamente sí es verdad, estás remando en contramarea. Estás remando, la gente quiere algo seguro, quiere algo que sea hoy, la gente no le gusta esforzarse, a mucha gente no le gusta comprometerse, mucha gente dice que va a hacer y no lo hace, hay gente que la semana pasada dijo, sí, yo voy por mis metas y no lo hizo, llegó el viernes una presentación de negocio a lo mejor, no llevaste invitados, no llevaste invitados al jueves, no llevaste invitados, no hiciste nada el fin de semana, entonces normalmente va pasando y vamos recorriendo y cuando se trata de ver resultados, no, es que Diosito no quiere que yo tenga, porque yo pongo mi negocio en manos de él y deja de andar denigrando a Dios. Yo le digo a las personas eso, yo soy muy creyente de Dios y muy respetuoso y muy temeroso de Dios en muchos sentidos. Entonces, precisamente por eso, yo jamás justifico a Dios de mi falta de resultados. Cuando yo sé que si yo no estoy teniendo resultados, es porque no me pongo diligentemente a hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer, tenga ganas o no de hacerlo. Eso es disciplina. ¿Me sigues? Entonces, pon muy nueve en el chat si vamos bien hasta aquí, porque básicamente, chicos, esta es la idea esencial de lo que habla este capítulo. Y precisamente, chicos, esto de consigue un buen empleo y estarás a salvo, no es solo un consejo familiar, era una doctrina completa, chicos, es una doctrina que se viene desarrollando desde que nació la era industrial. Es totalmente una doctrina cañona. O sea, de verdad, si lo estudiaran y lo entendieran a gran manera, se van a dar cuenta que no es casual de dónde nacieron las escuelas, cómo nacieron las empresas, los mismos gobiernos y hasta los bancos han reforzado este mismo mensaje, ¿no? La estabilidad laboral, normalmente tenéis que entender que fue presentada como sinónimo de seguridad financiera. Y no te estoy, repito, y lo voy a decir varias veces en el capítulo, porque yo quiero que entiendas algo, ser empleado no es que sea malo, el problema es que tú creas que ser empleado está seguro. El empleo es lo más inseguro que existe hoy en sociedad, porque en cualquier momento te pueden correr y más ahorita. Las empresas hoy en día, al menos en mi país, entre más presionadas se sientan, obviamente por las cuestiones que están pasando en los cambios fiscales, en cualquier momento las empresas van a recortar personal en si más se sienten presionados. Entonces tenemos que entender cómo funciona el dinero. Y no es que en esto que digas si estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo conmigo, no se trata de esto. Se trata que tú tengas la iniciativa de ponerte a investigar, a estudiar cómo funciona el sistema, y es lo que estamos haciendo aquí. Y que Kiyosaki precisamente desmantela esta narrativa totalmente, ¿no? Con una afirmación incómoda que dice, el empleo no fue diseñado para hacerte libre, sino predecible. Para eso fue diseñado. Y lo más peligroso no es que sea falso, sino que funciona hasta que deja de hacerlo. Entonces, en este capítulo, chicos, repito, no es que critique el trabajo, el mismo capítulo no lo hace, critica la dependencia mental del salario
como único pilar de sobrevivencia o de supervivencia, como lo quieras manejar. Eso es lo que critica, que tú dependas mentalmente de eso y dices, pues ¿para qué prospecto? ¿Para qué sigo buscando? Ese es otro problema en las redes de mercadeo, por cierto, chicos, que a veces decimos, con que encuentre dos, tres, cuatro, cinco, ya con eso yo ya la voy a armar. No es cierto, te vas a decepcionar. Tienes que ir a veces por 10, 15, 20, 30 personas para realmente encontrar a esas personas verdaderamente de acción y comprometidos. Cuando la gente ve que te sigues moviendo y te sigues moviendo, se quitan como que ese rollo de, ay, es que es que me está buscando porque me necesita. Muchos tienen esa actitud y te lo paso al costo, ¿no? Ahora, hay personas que hacen redes de mercadeo con mentalidad de empleados. ¿Cómo, Rubén? Sí, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia de una mentalidad de una empresa? Son cosas diferentes en términos prácticos, pero son temas iguales en temas de concepción. ¿A qué se refiere esto? Hay personas que, por ejemplo, hacen redes de mercadeo y normalmente, ¿cuál es la mentalidad de empleado? Siempre están esperando que alguien venga y les diga qué tienen que hacer, a qué hora lo tienen que hacer, si lo tienen que hacer o no. Siempre se la pasan recibiendo una instrucción. Difícilmente encuentras personas que tengan la iniciativa de decir, oye, ¿qué crees? Voy a hacer esto, ¿qué me sugieres? Oye, se me ocurrió esto, bueno, lo voy a hacer esto, ya entendí el sistema, esto, y lo voy a hacer. Normalmente es al revés. Y tienes que tener, independientemente al negocio al que te dediques, tienes que tener cuidado con eso, ¿sale? Ahora, al final del camino, chicos, algo que es importante de este capítulo es que el sistema económico moderno no colapsa cuando la gente deja de trabajar. Ojo con esto, ¿eh? Porque esto va a ser bien clave, por lo menos en el próximo 2026. Colapsa cuando la gente deja de pensar financieramente. Entonces, el que te empiezan a meter ideas de no, ¿para qué piensas en dinero? No, tú no necesitas, tú no. O sea, mis hijitos y ellos que sean millonarios, no, pero la gente en general no. O sea, ¿para qué pensar en eso? Ten cuidado. Hay gente que incluso en algunas iglesias hasta lo repite, pensando que se escucha muy espiritual, pensando que se escucha muy humilde. Hay gente que no soporta que hables de prosperidad porque se siente incomodado, siente que es no sé qué. Entonces ese es un tema de una barrera mental terrible con el dinero y te das cuenta por qué tienen los resultados que tienen. Ahí te das cuenta. Entonces tienes que entender, amigo, amiga, que estás escuchando esto, que el empleo, a final del camino, como lo enseña el capítulo, es una herramienta, no una estrategia. El problema surge cuando una herramienta se convierte en identidad y la identidad se vuelve una jaula. Yo conozco personas, que no voy a decir nombres, que piensan que por trabajar en X o Y lugar los hace más importantes, ¿no? Ahora sí, las chicuelas me van a corretear. Imagínate el día que pierdan su trabajo. Te van a dar cuenta que, o peor aún, a veces hay trabajos donde traen la camioneta con ciertos logos para que la gente los admire y los siga. Y le digo, hermano, o sea, sí, me queda claro que te van a seguir dos, tres chicuelas, pero ¿qué tipo de chicuelas? ¿No? Porque ese es otro problema. A veces hacemos cosas para atraer a gente y te dices, bueno, ¿qué tipo de gente estás atrayendo? Por ejemplo, yo conozco gente en redes de mercadeo que se siente feliz y contento creyendo que enseña estrategias de entra a un negocio sin inversión y piensa que esa es la clave. Claro que vas a atrapar mucha gente, claro. Miren, estoy registre y registre gente porque a mí se me ocurrió la grandiosa idea de decirle a la gente que sin inversión, ya cuando llegue, pues ya les cambio la narrativa. Es que no, pierdes tiempo. Porque obviamente si tú pones publicaciones donde quieres atraer gente donde técnicamente no tiene que hacer nada, pues lo que vas a traer es puro holgazán, puro flojonazo que piensa que aquí, que en los negocios en donde estés es Play City, donde solo por venir ganas. Y no funciona así. ¿Te das cuenta? Por eso a veces eso puede decirte un poquito más tardado, pero sé frío, sé directo, sé honesto, nada más sé constante y vas a encontrar a la gente correcta. De eso, de mí te acuerdas. Ahora, regresando al punto de acá, tenemos que entender que el problema surge, repito, cuando tú un empleo lo conviertes en una identidad. No cae, ay, perdón, no vayas a caer en ese bendito error. De verdad te lo digo porque es un gran peligro que vas a correr durante todo el proceso dentro de esto, ¿no? Ahora, hay pilares ocultos precisamente de la trampa del empleo. Kiyosaki expone tres mecanismos silenciosos normalmente que convierten al empleo seguro
en una estructura frágil. Por ejemplo, pilar número uno, el salario anestesia el pensamiento estratégico. El salario anestesia el pensamiento estratégico. Entonces, ¿qué dice Kiyosaki? Que el ingreso constante genera una falsa sensación de control. Eso es lo que nos genera. Mientras la quincena va llegando, el cerebro entra en modo automático. Pagar, consumir, repetir, pagar, consumir, repetir, pagar, consumir, repetir. O sea, ese ciclo es casual. Por eso yo ya lo sé. Aunque le quitaran todo el dinero del mundo a los ricos y se lo dieran a los pobres, a la vuelta de 5 años, los ricos vuelven a ser ricos y los pobres vuelven a ser pobres, porque el problema esencial es el ciclo de vida que hacen. El dinero que hace, ¿qué hace un pobre cuando recibe dinero? Lo recibe, lo gasta, se endeuda, ¿va? Vuelve a trabajar para recibir, para gastar, para endeudarse, y ese es un ciclo. Nunca invierte, difícilmente ahorra. Entonces, eso es lo que hace la mentalidad de pobreza. ¿Qué es lo que hace normalmente la mentalidad de prosperidad? Lo que hacen los ricos normalmente es reciben dinero, primero invierten, primero ahorran, después invierten, normalmente no usan deuda mala para comprar cosas y si les sobra gastan. Esa es la mentalidad correcta. Pero ve cómo analizan. A veces hay personas que te rodean, incluso hasta en la familia, donde, ay, ¿cómo no vas a comprar esto? ¿Cómo no vas a hacer el otro? Si estamos en fechas de estrenar, en fechas de hacer, en fechas. No es que sea bueno o malo. El tema es que a veces tu situación financiera no está diseñada para eso en este momento. Entonces, hay veces que es preferible a veces traer los zapatos rotos 1 año, 2 años, que andar toda la vida descalzo. Grábate esa frase, por favor, porque es importante. Ahora, normalmente eso es lo que pasa. No hay una urgencia de aprender. Mientras tú te sientas en un estado de confort, pues no hay esa urgencia de que tengas que aprender algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, cómo funciona el dinero. ¿Ya has investigado por tu cuenta cómo funciona el dinero? ¿Cómo se pueden multiplicar los ingresos? ¿Cómo se protege el valor en el tiempo? La gente solamente vive de ideas. A mí me han llegado a decir con seguridad, no se puede invertir cuando estás endeudado. Es imposible. Ah, mira qué raro, así saqué esta última quiebra, casualmente, ¿no? El salario no te hace pobre. Ojo con esto, el salario no te hace pobre, te mantiene ocupado. Entonces, un amigo un día me dijo, y esta frase siempre la comparto porque me caló, ¿ah? Me caló positivamente, y normalmente en esta frase decía este amigo, cuando me invitaba a algún emprendimiento, y yo siempre le decía, es que no tengo tiempo. Y me decía mi amigo, ay, Rubencito, ¿qué te tiene tan ocupado que te mantiene tan pobre? Porque sí, yo según nunca tenía tiempo, siempre estaba bien ocupado, pero siempre traía las deudas full. Y me decía él, ay, Rubencito, ¿qué te tiene tan ocupado que te mantiene tan pobre? Obviamente me enojé, obviamente no lo acepté, pero años después, mi madurez financiera, madurez emocional y tantas quiebras y crisis que he tenido, pues me han permitido entender ese paso de que, ya entendía a qué se refería. Entre más ocupado estoy, menos tiempo tengo de generar más dinero. O sea, fíjate cómo aplica, ¿no? Entonces, el pilar número dos que menciona aquí es el tiempo se intercambia, no se multiplica. En el empleo tradicional, chicos, tenemos que saber que el tiempo es el insumo principal, es decir, más horas es igual a más desgaste, no a más libertad. Y aquí nace una paradoja clave de este capítulo. Cuanto mejor eres intercambiando tiempo por dinero, menos tiempo tienes para aprender a crear dinero sin tu presencia. Entonces, acuérdate que tú tienes, incluso cuando tú pagas algo, no lo estás pagando con dinero técnicamente, lo estás pagando con tiempo. Es más, por ejemplo, si tú acabas de comprar, no sé, algún pantalón de 600, 500 pesos, no te costó 500 pesos. Lo que te costó es cuántas horas te tardaste tú en ganar esos 500 pesos. ¿Cuántas horas? ¿Me explico? Ahora hay gente que se autoengaña. Dice, no, yo trabajo en un empleo de 9 a 6 de la tarde, pero yo esa comisión me la gané en 1 hora de trabajo. No te autoengañes. O sea, realmente pues, tú tuviste que ir a hacer presencia y tuviste que cambiar tiempo, porque si no cambias ese tiempo y por ese tiempo probablemente no te dan tu sueldo. O tal vez es solamente comisionista
y pues no te darían la oportunidad de ganar comisiones si no te presentas todo ese horario, ese tiempo. Ahora, el punto no es que tengas un empleo, el punto es que a veces aceptamos migajas porque no estamos dispuestos a aprender nuevas habilidades para tener mejores puestos. ¿Te das cuenta? Ahora, también es otro tema. Pilar número 3 de esta parte dice, la lealtad moderna es unilateral. Repito, la lealtad moderna es unilateral. Antes, la lealtad entre empresa y empleado era un pacto. Antes así funcionaba. Hoy es una narrativa emocional, ¿no? Sin respaldo estructural. Las empresas obviamente se optimizan, las personas se sacrifican, ¿no? No es maldad, así funciona en diseño. Entonces nos han enseñado que, ay, un buen empleado tienes que ser sacrificado y dar el todo por el todo. Y si te vas a ir de la empresa, tú sí tienes que avisar porque si no, no es ético que te vayas así. Pero cuando las empresas te quieren echar, pues nada más te echan y ya. ¿Te das cuenta? Así es como funciona. Ahora, obviamente, pues de ahí parte, repito, muchas cosas dentro de todo el proceso. Y pues obviamente tú tienes, repito, que aprender a ser más chispa en tu forma de ver la situación. Ahora, ¿qué hace Kiyosaki en este capítulo? Él sitúa precisamente este fenómeno en una transición histórica clara. Por ejemplo, la era industrial. El empleo era estabilidad. La era corporativa, el empleo era estatus. La era digital financiera, el empleo es vulnerabilidad. El sistema educativo sigue formando para la era industrial, mientras el dinero ya se mueve en la era de activos, flujos, propiedad intelectual, sistemas escalables. ¿Te das cuenta? Entonces, en algún momento mi hijo ya entendió esto, o sea, mi hijo tiene claro muchos temas, incluso me llegó a decir, oye, papá, ¿como para qué voy a la escuela si en la escuela me enseñan esto? Él cuestiona. Y le digo, mira, hijo, tú cuestionas, o sea, todo cuestiona, no, es válido que cuestiones. Pero él me decía, entonces, ¿para qué voy a la escuela? Yo le decía, es que tú no vas a la escuela para entender, tú ya entendiste que el título no te va a dar el éxito. Tú a tu corta edad ya ganas más que un cuarentón cualquiera que anda por la vida sufriendo porque no tiene para comer. Tú ya lo ganas, hijo, a tus 12 años. Tú ya puedes generar ese ingreso sin problema. ¿Me explico? El problema no es el ingreso. El detalle es que tú vas a la escuela a hacer varias cosas. Número uno, hacer relaciones. Siempre es bien importante, se lo enseño. Y número dos, a que aprendas a estructurarte, que aprendas a leer bien. Eso es bien importante en la vida porque si aprendes a leer y aprendes a leer bien, vas a tener acceso a mucha información que está allá afuera. Matemáticas. ¿Por qué? Porque las personas que son más resilientes a las matemáticas tienen mayor probabilidad de resolver problemas ante la vida. Para aquellos que digan, ¿para qué me va a servir las matemáticas en la vida real? Ah, esa gente que no le gustan las matemáticas son los más chillones ante los problemas. Ay, no, no me gustó. Ay, no, es que la red. Ay, no, ya no quiero hacer redes. Ay, no. Ay, ay. Es esa gente. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el cerebro está diseñado, por eso se llaman resolver problemas. Vamos a resolver problemas. Si Juanito tenía esto, si Juanito ahora ya no es Juanito, es tu nombre, tienes esta situación financiera y tú solamente ganas un sueldo debajo de tu deuda, ¿qué tiene que hacer Juanito? Pues crear nuevas fuentes de ingreso. ¿Cómo va a crear nuevas fuentes de ingreso Juanito? Ah, pues haciendo negocios. Y para hacer negocios, ¿qué necesito? Tres habilidades. ¿Cuáles son? Liderazgo, comunicación, ventas. Ah, pero como mi ego es más fuerte que eso, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Me explico? Mucha gente se los he platicado. Cuando yo empezaba a hacer negocios se ha burlado infinidad de veces, pero a mí no me importa. Nunca, tiene años que me dejó de importar lo que la gente piense de mí. Y hay gente que todavía se atreve a decir, oye, y no te da, y no sé qué, ¿no? Y me acuerdo cuando empezaba que decían, ay, tus botecitos, ay, quién sabe qué. Y cuando empecé a viajar mundialmente o cuando me ven en viajes cortos, ay, ¿cómo le haces? ¿Te acuerdas de los botecitos? Sí, con eso, mi hermano, con eso. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es donde entra, pues tienes que ser muy sabio en saber definir quién. Hay una frase que yo le digo a las personas, nunca aceptes una crítica constructiva de alguien que no ha creado nada. Nunca aceptes una crítica constructiva. Entonces, chicos, lo que quiero que quede claro es que el conflicto no es generacional, es temporal. Vivimos en el futuro con herramientas del pasado. Eso es lo que está pasando y ahora ya lo sabemos. Ahora tenemos que actuar con más diligencia, ¿ok? Ahora, el verdadero miedo que sostiene el empleo, te lo voy a decir ahora mismo.
No es el miedo a trabajar, es miedo a quedarse sin ingreso mientras se aprende algo nuevo. Es decir, y eso se explica, el miedo explica por qué, ¿no? Porque normalmente la gente odia su trabajo, pero lo defiende. ¿Se han dado cuenta de eso? Pónganme un número 7. ¿Quién conoce personas que odian su trabajo, pero cuando les hablas de emprendimiento te dicen, no, pero es que a mí me gusta mi trabajo, es que mi trabajo, es que esto, es que el otro, es que todo el tiempo se están quejando, pero en algún momento llegan y lo defienden. ¿Conocen gente así? Pongan el número 7 ahí en el chat en los comentarios, ¿no? Critica a los emprendedores, pero envidia su libertad, lo que les decía ahorita. Ay, no, a mí no me gusta emprender, pero son personas que dicen, ay, pues tú porque tienes tiempo, tú porque tienes, ay, no, tú porque tuviste casi suerte, no, no suerte, es trabajo arduo y duro. ¿Me explico? Hoy en día, por ejemplo, hablando del trabajo arduo y duro, quiero hacer un paréntesis enorme. Yo conozco, por ejemplo, hay personas que llegan y me dicen, o luego en redes sociales, hay comentarios acerca de qué opinamos acerca de la situación de gobierno y shalala. Entonces, hoy en día hay algo bien ridículo, porque tú ya no puedes cuestionar lo que hacen los gobernantes porque automáticamente la gente dice, ah, no, tú eres de los de allá. No, es que si yo no aceptaba a los de allá, ¿por qué tendría que aceptar cosas peores de los de acá? Pero ¿qué cosas peores? Mira lo que estás, es que no te das cuenta. Si entendieras cómo funciona la economía y agarraras un bendito libro, te darías cuenta que eso es atole con el dedo. Rapidito. Entonces la gente en su defensa dice, sí, estás así porque te quitaron privilegios. Todos te contestan así, casualmente. ¿Por qué? Porque nada más repiten. O sea, ni siquiera hay criterio propio para defender una idea propia. ¿Y sabes qué es lo más triste? Cuando escuché esto que me dijeron, ahora sí, te va a tocar trabajar, pero te lo dicen con una así, te va a tocar trabajar. Digo, ¿sabes qué es lo triste? Que tú pienses que trabajar es un castigo. Eso es muy triste, chicos. Hoy en día hay muchas personas que piensan que trabajar es un castigo y que piensan que los que tienen un estilo de vida un poquito mejor que las mayorías es por suerte, es porque a fuerza, sí, es que los ricos le roban a los pobres, es que no tiene nada que ver con riqueza o pobreza, tiene que ver con hábitos. Tiene que ver con situaciones. Digo, mira, ven a ver, es que sí, el echeleganismo, pues sí, mira, mientras tú andabas ahí de grillero y andabas haciendo otras cosas, mira, yo andaba manejando un Uber. ¿Me explico? Mientras tú andabas por allá papaloteando, viendo la novela, yo andaba aprendiendo otros idiomas. ¿Me explico? Y por eso pues, soy mi papel como analista. Mientras tú andabas ahí brincoteando, yo entendí las redes de mercadeo. ¿Me explico? Y empecé a construir redes de mercadeo. Y obviamente es diferente, porque el perfil de personas que buscamos es muy, muy diferente. Ay, Rubén, es que ves empresas, sí, ya viste la mayoría. Son puros vendedores motivados, puros vendedores. Andan, vende y vende. Y el único que está generando dinero son los líderes, que normalmente ellos no se dedican a la venta. ¿Te das cuenta? No es que sea malo vender, aclaro, no es malo vender. Eso lo hace el 80% de la gente, aunque les digas que no lo hagan. No es que no lo hagan, hay que hacer una labor de cierta manera. El problema es que, independientemente de esa actividad, no aprenden a construir verdaderos activos dentro de una red de mercadeo. ¿Por qué no aprenden? Porque no se conectan, no están leyendo, no escuchan audios, son solamente motivación, creen que Diosito, Diosote, como le llaman. Yo creo en Dios, quiero aclarar, yo sí creo totalmente en Dios, pero Dios no tiene nada que ver bueno, sí tiene que ver en que ya te puso la oportunidad, pero no va a bajar y te va a decir, a ver, fulana de tal, ponte a leer, ponte a escuchar, ponte a aprender, porque esto se aprende, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, bla, bla, bla. Ese es el problema. Entonces, trabajar, chicos, no es un castigo, trabajar es un privilegio. Y los que trabajamos y pagamos impuestos y declaramos que no es lo mismo y hacemos cosas, debemos sentir honrados por eso. ¿Me explico por qué? Porque estamos dentro de la sociedad, pertenecemos a la parte generadora, a la parte creativa, no a la parte sostenida. Y eso es interesante en una sociedad, muy interesante. ¿Me explico? Por muchas razones que después platicaremos. Y la otra es que mucha de esta gente que hace el miedo rechaza el riesgo financiero, mientras aceptas el riesgo laboral. O sea, no quieres riesgos financieros, tienes miedo a perder, pero por otro lado aceptas el riesgo laboral, porque no te estás dando cuenta que en cualquier momento te corren. Punto. No nos damos cuenta y no te estás pudiendo a construir. Entonces, mucha gente, como está estable, no, es que ahorita estoy ganando dinero haciendo otras cosas. Es que sí, yo también he hecho esto y se hace así, 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 así.
Entonces, no es tan fácil declararse incompetentemente laborable, obviamente me queda claro, pero muchas veces queremos romantizar o queremos creer que porque unos no pueden, otros tampoco. Entonces, esto es una decisión muy personal que tienen que aprender a tomar. Ahora, el mayor riesgo ya no está en intentar algo distinto, sino depender de una sola fuente. Ese es el problema, depender de una sola fuente. Yo les he platicado mi experiencia. ¿Qué me pasó en pandemia? Me vine a bancarrota y mucha gente dice, no, pues yo creo que todos, no, no todos les afectó. ¿Sabes? Aquí no les afectó a gente que previamente venían, valga la redundancia, previniendo situaciones para que cuando hubiera una continencia, ellos tuvieran de cómo moverse. Muchos amigos se fueron a Cancún a vivir a sus casas o a rentar casas por allá todo un año, 2 años, 3 años, sin trabajar. ¿Por qué? Pues porque son gente que en lugar de andar faramayando y andar comprando carros que deben, relojes que deben, situaciones que deben, se pusieron a juntar dinero para una prevención, no por juntarlo por juntar. Entonces hay gente que no, es que el que acumula dinero, el Olin, eso habla de fortunas, tampoco no creas que tengo el cuarto de MacPato, ¿no? Dice, o sea, no funciona así. Entonces tú tienes que entender que cuando se acaba una fuente de ingreso, que incluso puede ser una red, puede ser, tú tienes que aprender a generar de otras maneras, tienes que ver cómo se mueve el mundo. Entonces la pregunta es, si mañana tu empleo desapareciera, ¿desaparece también tu capacidad de generar valor? Esa es una pregunta que debes de hacerte. Yo no estoy diciendo que sí o que no, ¿eh? Tú hazte esa pregunta. Si mañana desaparece tu empleo, ¿también desaparece la valor, tu capacidad de generar valor? Si la respuesta es sí, el problema no es la empresa, es la arquitectura de tu vida financiera totalmente. ¿Ok? Entonces, chicos, pues básicamente quiero cerrar el capítulo diciéndote que el empleo no es el enemigo. Aclaro, el empleo no es el enemigo. El enemigo es confundir estabilidad con seguridad. Ese sí es el enemigo. La seguridad real no está en el puesto, está en la capacidad de adaptarte, crear y generar valor en cualquier contexto. Ahí está la clave. La seguridad está en la capacidad de adaptarte, crear y generar valor en cualquier contexto que éste sea. Ese es el verdadero antídoto contra la conspiración. Y vamos apenas en el episodio número 5. Así que chicos, pues por mi parte, eso ha sido todo el día de hoy. Repito, siempre me gozo estas clínicas. El que más aprende de verdad soy yo, porque obviamente pues yo me resueno con muchos temas al respecto. Y pues quiero que el día de hoy precisamente te vayas con estos análisis de lo que acabamos de comentar. ¿Sale? Nos vemos en una próxima emisión. Si no me estás siguiendo en YouTube, sígueme, Rubén Rodríguez, Redimiendo tus Finanzas. Bienvenidos nuevamente a una clínica mental de transformación, donde básicamente vamos a romper todos esos muros mentales que no te han permitido avanzar. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Recuerden que los amo mucho y los quiero ver triunfar. Pórtense bien.